Con una oración vamos a orar. Padre nuestro Dios, Santísimo, Altísimo, quien nos ama y nos ayuda siempre, le damos muchas gracias por permitirnos esa gran salvación que nos permitió, que nos regaló nuestro Señor por medio de su sangre preciosísima. Por lo cual, un día más, acá juntos reunidos, le alabamos y le glorificamos a nuestro Padre Dios y nuestro Señor, quien murió por nosotros. También, Señor, muchas gracias por permitirnos la iglesia, donde nosotros continuamos aprendiendo su santa palabra para nuestro crecimiento. Señor, sabemos que tener cerca la iglesia es una gran bendición, porque todavía hay muchos que buscan ese mensaje de la salvación por medio de la iglesia, que no tiene cerca la iglesia. Por eso, Señor, nosotros queremos atesorar más la iglesia y la palabra que nuestro Padre Dios nos envía a través de la iglesia. Señor, por favor, ayúdenos a que nosotros realmente, con todo nuestro corazón, amemos estar en la iglesia, permanecer en la iglesia. También, Señor, nosotros sabemos que somos muy débiles y necios y absolutamente nada somos. Sin su ayuda, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Señor, por favor, ayúdenos a que nosotros nos aferremos cada día, cada momento a la palabra suya, siempre tratando de estar cerca de la iglesia, persistiendo en la iglesia, para que nosotros estemos firmes, bien firmes espiritualmente, bien edificados en la fe, para que por medio de nosotros y ese evangelio de la salvación se predique a muchos. También, Señor, nosotros recordamos este nuevo mandamiento de nuestro Señor, que nos amemos unos con otros. Realmente, Señor, en nosotros no se encuentra ninguna cosa buena, ni amor, ni paz, ni perdón, ni la tranquilidad. Solo le pedimos que nos regale todos los días el amor y la paz y la tranquilidad y la bondad, todo lo que nosotros necesitamos para obedecer la palabra de Dios y también para amar a los hermanos, para que este amor de la iglesia se cumpla en medio de nosotros y que realmente nosotros nos amemos unos con otros, practicando todos los días perdonarnos y también soportarnos y comprendernos, para que nuestro Padre Dios, por medio de ese amor que hay en la iglesia, salve a muchas almas pecadoras. Hoy nosotros, igual por su gran amor, estamos acá reunidos para escuchar su santa palabra y entenderla, comprenderla y practicarla. Señor, por favor, permítanos corazones humildes y corazones de la carne, para que nosotros no rechacemos la palabra suya, ni que nosotros seamos oidores olvidadizos de su palabra, sino que nosotros practiquemos la palabra suya, recibiéndola con todo nuestro corazón y espíritu, alma, para que cada uno de nosotros seamos sus buenos instrumentos para
cumplir su gran voluntad, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo. Encomendamos todo este tiempo de la prédica en sus manos poderosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, y la primera pregunta, vamos a ver el libro Génesis capítulo 15. El libro Génesis capítulo 15, vamos a buscar. El libro Génesis capítulo 15, versículo 7. El libro Génesis capítulo 15, versículo 7 al 10. El libro Génesis capítulo 15, versículo 7 al 10. ¿Lo tienen, hermanos? Génesis 15, versículo 7 al 10, se los leo, dice: y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. 10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Versículo 17, también dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Bueno, la pregunta sería, ¿qué significa todo esto que hizo Abraham con Dios y Dios con Abraham, verdad? Aquí podemos ver algo muy curioso, ¿verdad? Primero, primero Dios le promete una cosa a Abraham sobre la tierra, ¿verdad? La tierra de Canaán, donde ya está viviendo Abraham. Como nosotros sabemos un poco de esta historia, ¿verdad? Abraham vivía en Ur de los caldeos. Dios los llamó a él de esa tierra para formar su pueblo de Dios por medio de Abraham. Y Abraham, sin saber a dónde ir, la dirección ni orientación, nada de eso, él obedeció la palabra de Dios, creyendo en la palabra de la promesa de Dios. Ahora, Abraham está viviendo en esa tierra de Canaán. Pero Dios le promete una cosa más. Tú vas a heredar esta tierra. Entonces, obviamente Abraham igual tiene la fe, pero ahora le pregunta a Dios,
Dios, en que yo conoceré que yo puedo heredar esta tierra. Más bien, Abraham le está pidiendo una evidencia o una prueba, así podemos entender. Entonces, Dios manda a hacer esto. O sea, ya cazar, o sea, traer unos animales y partirlos por la mitad y dejar así, una parte acá, otra parte acá. Esto fue lo que Dios mandó a hacer a Abraham. Y luego el fuego pasaba, dice, ¿verdad? El fuego pasaba por entre los animales divididos. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa partir los animales y dejarlos ahí? Y que luego el fuego pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué significa esto? Vamos a compartir un poco qué significa. Esto, para entender bien esta historia, primero necesitamos comprender un poquito más las costumbres del tiempo de las costumbres de los pactos del Antiguo Testamento. Esto fue una costumbre del pacto que hacían las personas que vivían en aquel tiempo. Significa, los dos hombres hacen un pacto. Como hoy en día no hay tribunales, ni hay juez, ni policías, ¿verdad? Entonces ellos con esto hacen un pacto. O sea, ya parten por la mitad los animales y dejan los animales así, una parte acá, otra parte acá. Entonces, los dos que hacen el pacto pasan por entre los animales divididos. ¿Eso qué significa? Si yo no cumplo con ese pacto, voy a ser como este animal partido. ¿Me explico, hermano, verdad? Muy duro, ¿verdad? Hoy en día todo el mundo es mentiroso, ¿verdad? Ya casi le llego, mañana le pago, mañana le cancelo. Mentira, ¿verdad? Pero hoy en día no pasa nada. Hoy en día no pasa nada, ¿verdad? Pero en aquel entonces ya ellos hicieron un pacto tremendo. Si yo no cumplo con este pacto, voy a ser como este animal, que es partido por la mitad. Tremenda palabra, ¿verdad? Tremenda forma del pacto. Y esto porque Dios mandó a hacer a Abraham. ¿Qué significa? Eso significa que Dios sí o sí va a cumplir lo que Él prometió. ¿Qué le prometió a Abraham Dios? Que le iba a regalar, heredar la tierra de Canaán. Pero no es que Abraham no haya tenido la fe, sino quería ver una prueba. Por eso él hizo lo que Dios mandó, ya partir los animales, dejar así. ¿Verdad? Los animales partidos, una parte acá, otra parte acá. Y después el fuego pasaba por entre los animales divididos. Eso significa que Dios ya igual firmó. Dios ya firmó este pacto, diciendo que así Dios va a cumplir lo que le prometió a Abraham. Así, esto fue una forma del pacto de la promesa de Dios. Entonces, al final, nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Abraham ya heredó, ya recibió esta tierra como herencia, ¿verdad? Abraham se multiplicó, aunque Abraham no haya visto a tantos sus descendientes, ¿verdad? Siempre nosotros sabemos, Dios así cumplió con este pacto que hizo con Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, 12 hijos, José, así Dios hizo su pueblo de Israel como arena del mar, así dice. Así Dios prometió y lo
cumplió. Esta historia prácticamente nos enseña de la fidelidad de Dios. Esto es lo que nosotros, hermanos, compartimos domingo, ¿verdad? Hermanos, porque nosotros creemos que somos salvos. Porque nosotros realmente estamos al 100% seguros de que somos salvos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, punto. Y la Biblia nunca miente. Hebreos capítulo 6 dice que es imposible que Dios mienta, así dice la Biblia. Porque nosotros al 100% creemos que somos salvos. Porque la Biblia y lo dice y nosotros lo creemos. Porque Dios ya prometió de que el que cree en el Evangelio es salvo para siempre. Por eso nosotros creemos en lo que dice la Biblia, por eso nosotros estamos seguros al 100% de que ya para siempre estamos listos para entrar en el cielo. Busquemos en la Biblia, hermanos, Hebreos 6. El libro Hebreos 6. Hebreos capítulo 6. Versículo 17. El libro Hebreos, capítulo 6, versículo 17. ¿Lo tienen, hermanos? Hebreos 6, versículo 17 y 18, 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Aquí Dios otra vez está explicando una característica de la promesa de Dios que dice inmutabilidad. ¿Qué significa? Nunca Dios anula, nunca Dios cambia su promesa. Una vez Él lo dice y punto. Un salvo es para siempre. ¿Por qué? Dios ya lo escribió en su palabra, en su libro. Versículo 18, hermanos, vamos a leerlo juntos, por favor, vamos. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Porque ahora nosotros tenemos esta esperanza del cielo. Porque nosotros ahora tenemos un fortísimo consuelo. ¿Por qué? Porque aunque pase lo que pase, nosotros, porque vivimos felices, alegres, gozosos. ¿Por qué? Porque vivimos así nosotros. Aunque pase lo que pase en esa tierra, nosotros en algún día, cuando venga Jesucristo en su segunda venida, o cuando partamos de ese mundo, ¿verdad? Y nosotros sí o sí vamos al cielo eterno. Por eso nosotros estamos totalmente consolados por esta promesa de Dios de que siempre vamos al cielo eterno. Pregunto, hermanos, si Dios dice, tú te portas mal, tú no obedeces, tú no te congregas constantemente en la iglesia, te voy a quitar la salvación. Entonces, ¿quién de nosotros puede estar así tranquilo con la salvación imperfecta? ¿Sí o no, hermanos? Nosotros todos los días igual viviríamos como esclavizados, como pecadores también, porque si yo peco, si yo desobedezco, si yo no me congrego constantemente en la iglesia, voy al infierno.
Así uno otra vez tiene que vivir como esclavo del pecado bajo desesperanza. Pero ahora, aunque nosotros nos caigamos, nos debilitemos, por nuestra debilidad no obedezcamos tanto, pero por lo menos tenemos este consuelo y la esperanza de que podemos entrar en el cielo. Me explico, ¿no? ¿Verdad? Pero hermanos, ahora siempre vemos una parte, ¿verdad? Y también necesitamos ver la otra parte también. Pero hermanos, igual, esto no tiene que ser como una justificación de nuestra desobediencia, ¿verdad? No tiene que ser una justificación. Aunque yo peque, puedo entrar en el cielo, así que cuando yo pueda, cuando yo quiera, me congrego constantemente en la iglesia, así obedezco. No tiene que ser una justificación para nosotros, de verdad. Esto sí es un consuelo para los que viven peleando por Cristo, porque en esa tierra los justos renacidos sufrimos por el nombre de Cristo. Pero aún así, seguimos sufriendo mucha persecución y muchos problemas, mucha dificultad en esta tierra por nombre de Cristo, porque tenemos esta esperanza, esta promesa de Dios, y esta promesa de Dios nos consuela. Por eso, hermanos, esto no para justificarnos de nuestra desobediencia. Más bien, esto tiene que ser un consuelo para nosotros seguir obedeciendo, sufriendo más por el nombre de Cristo. ¿Estamos, hermanos? Y una pequeña reflexión con esto. Y otra cosa también, hermanos, un poquito, como nosotros sabemos muy bien, ¿verdad, hermanos? Dios dice. ¿Qué hace Dios? Cumple, ¿verdad? Dios dice y cumple, ¿sí o no? Entonces ahora nosotros tenemos que imitar a Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, con nuestra boca? Siempre dos cosas, hermanos. Una cosa, cuidar. ¿Qué? Nuestra boca. Lastimosamente, ¿verdad, hermanos? Veo algunos que dicen y al final hacen al contrario de lo que dicen. Yo nunca me aparto de la iglesia, aunque me saquen de la iglesia, ahí siempre voy a estar en la iglesia. Ahora no está con nosotros. Mucho cuidado con la boca. Me da miedo a veces escuchar esto. Pastor, yo nunca me aparto de la iglesia. Hermanos, no digan esto. Más bien me da miedo. Algún día él va a salir de la iglesia. Pastor, nadie me saca de la iglesia. Siempre voy a estar acá. Yo no creo esa palabra. Más bien me da miedo. Uy, ese hermano está confiando mucho en él mismo. No tiene que ser así. Más bien uno tiene que decir así. Yo en cualquier momento salgo de la iglesia. Dios, por favor, cuídeme. Dios, por favor, protéjame. Así tiene que ser nuestra palabra que sale de nuestra boca. Pastor, nunca voy a salir de la iglesia. Yo había escuchado a muchos diciendo esto, pero ahora ni siquiera están con nosotros. Pues, hermano, por favor, mucho cuidado. Mucho cuidado con nuestra palabra, con nuestra boca, por favor. Y luego, otra cosa también, ¿verdad? Segunda cosa. Si nosotros decimos que tenemos que hacer, cumplir. Por favor, hermanos, cumplamos lo que nosotros decimos. Obviamente somos imperfectos, a veces nos equivocamos, ¿verdad? Pero, hermanos, si nosotros decimos algo, sí o sí, tenemos que tratar de cumplir lo que nosotros dijimos. Porque una vez nos parecemos mentirosos. O sea, cada uno tendrá su razón, su situación, ¿verdad?
Sí, es que vieras que me pasó tal cosa, vieras que no pude. Sí, ese tipo de cosa pasa, a veces, ¿verdad? Pero esto suele pasarle a uno. Entonces, ese hermano o esa hermana ya se parece como mentiroso y mentirosa también. Por eso, hermanos, nuestra actitud es muy importante. Por eso, sí, hermanos, mucho cuidado con nuestra boca, con nuestra palabra. Y luego, de verdad, si nosotros decimos algo, si lo tenemos que cumplir con mayor esfuerzo. Porque Dios dice, si os lo cumple. Dios nunca miente. Así, nosotros podemos aprender un poco de la fidelidad de Dios, que Dios es fiel en su promesa. Esto sería la primera respuesta. Ahora vamos a ver la segunda respuesta, segunda pregunta, también muy interesante. Éxodo. Éxodo, busquemos Éxodo 4. Éxodo 4. Éxodo 4, versículo 24. Bueno, hermanos, antes de ver ese versículo se me olvidó hablarles de una cosa también, hermanos, sobre un poco de la boca y de la palabra. Hermanos, y les voy a dar un consejo. Por favor, hermanos, hablen, pero menos, por favor. Hablen menos, por favor. Y nosotros, más bien, tenemos que estar muy preparados para escuchar. Pero uno solo habla y habla. Y otro le quiere dar un mejor consejo, le quiere corregir, ¿verdad? Pero uno habla y no deja que hable. Entonces uno ya viene a pedir un consejo. Vieras que me pasó, y al final, el que quiso darle un consejo, escucha y termina. Porque él se va, ya me tengo que ir, me voy. Por favor, hermanos, hablen, pero menos, por favor. Hablen menos. Tratemos de hablar menos, por favor. Porque hablar mucho casi no sirve mucho. Mejor armar bonitas palabras. Resumir así buenas palabras. Para no hablar largo tampoco. ¿Por qué? Igual en la reunión también pasa lo mismo, ¿verdad? Uno hable de cuántos años nació y después cómo vivió en su niñez y en su colegio. Ya habla toda la historia y al final termina hablando nada significante. Eso no es testimonio. Eso que, hermanos, quitar el tiempo de lo demás. Entonces los que están escuchando, cuando termina de hablar, más bien se aburren. Obviamente con mucho amor, nosotros estamos aquí para oír y escuchar. Pero como dice la Biblia, ¿verdad? Lo que nosotros decimos tiene que ser edificante para los demás. Como dice la Biblia, ¿verdad? Así tiene que ser. El hablar mucho no es tan bueno. El hablar cosa importante es nuestra tarea también. Porque lo que nosotros decimos tiene que ser edificante para los que oyen. Cosa negativa, chisme, mentira, la historia pasada. Entonces, uno escuchando todo esto, ¿se edifica espiritualmente o no? Por eso, hermanos, igual, por favor, también cuidemos nuestra boca bien para no hablar tanto, sino mejor. Sería para nosotros oír,
escuchar. Eso es mucho mejor. ¿Estamos, hermanos? Bueno, esto sería otra vez una continuación de la primera pregunta. Ahora, segunda pregunta, vamos a ver, 4:24. Ahora sí, Éxodo 4:24. 4:24 hasta 26, se los leo, dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo a Moisés. 25, entonces Séfora tomó, la esposa de Moisés, tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies de Moisés, diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. 26, así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Entonces, ahora es una historia muy interesante, ¿verdad? Aquí también podemos ver muchos temas que nosotros podemos profundizar también. Entonces, vamos a ver primero, ¿qué significa esto? ¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? ¿Por qué? Moisés, un amigo de Dios. Dios hablaba con Moisés como amigos. Hermanos, Dios no con cualquiera conversa ni habla. Yo siempre le oro a Dios, a mi Diosito. Yo siempre le hablo a mi Diosito mío, pero nunca se congrega en la iglesia. Dios nunca le oye. Bueno, mucho menos siendo un pecador, ¿verdad? Siendo un pecador le ora y le dice, le habla a Dios. Dios nunca le oye. ¿Eso qué es? Una vía. Eso es una vía. No así vía mutua, sino una vía. Uno le dice y le habla, le conversa a Dios, pero Dios no le responde nada. Ahora ya, viendo el caso de nosotros justos renacidos. Nosotros le oramos a Dios, le conversamos a Dios, le hablamos a Dios, le decimos a Dios. Pero Dios no responde. Hermanos, entendamos muy bien. Yo oré a Dios. Así estoy bien con Dios, nada que ver. Uno tiene que escuchar la conversación de Dios y la respuesta de Dios. Pero uno no quiere obedecer la palabra de Dios, ya está en pecado. Ya no quiere soltar su pecado y su desobediencia. Entonces, aunque le ore 1000 veces a Dios, sí Dios oye, pero no le responde. Eso no es una conversación. Diosito mío, siempre yo te oro, Diosito mío, siempre te quiero, Diosito mío, así, muchas gracias. Pero uno sin congregarse en la iglesia constantemente. Y uno piensa, yo estoy bien con Dios porque siempre le oro. Sí, usted le ora, pero Dios no le contesta. Saúl le oraba a Dios, preguntando, consultando. Pero la Biblia dice que Dios no le contestó. Porque Saúl no quería obedecer la palabra de Dios, no quería soltar su desobediencia. Eso fue lo que le pasó. Por eso, hermanos, entendamos muy bien, Dios no con cualquiera habla ni conversa, aunque nosotros somos salvos. Necesitamos más obediencia tras obediencia para que conversemos con Dios y nosotros con Dios, Dios con nosotros. Moisés fue así, un buen líder, escogido por Dios. Pero ahora, Dios quiere matarlo. ¿Cuándo pasó esto? Cuando Dios le mandó a Moisés para sacarlo al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Ya antes, Moisés ya fue escogido, ya enviado por Dios para sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Pero en el camino, Dios lo quiso matar.
¿Por qué? ¿Por qué? Y luego se metió ahí la mujer, la esposa de Moisés, Séfora, así se llama. Ella hizo una cosa, se llama la circuncisión. Cortar prepucio de la carne del varón. Prepucio, ¿saben qué significa prepucio, hermanas? Hermanas, ¿saben? Es cortar así la parte de arriba del miembro más importante del varón, ¿verdad? Eso se llama la circuncisión. No se imaginen, eso así pasó, pero bueno, así, pero la mujer, Séfora, hizo la circuncisión con su hijo, y Dios ya quitó el castigo que le iba a dar a Moisés. Entonces es una historia bastante interesante, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué significa? ¿Qué nos enseña? Ahora nosotros vamos a compartir un poco, hermanos. Primero, vamos a compartir. Bueno, esto ya hace tiempo aprendimos, pero ya que gracias a Dios que aquí están hermanos nuevos que no han escuchado esa prédica sobre la circuncisión. Entonces hoy voy a repasar un poco sobre ese tema de circuncisión. Primero, ¿qué significa la circuncisión? Entonces, ¿por qué Dios mandó a hacer esto? Busquemos Génesis 17. Génesis 17. El libro Génesis 17, versículo 10. Génesis capítulo 17, versículo 10. Génesis capítulo 17, versículo 10. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Qué es? Entonces, leo hasta 14, se los leo. Aquí dice: es un mandamiento que Dios le dio a Abraham. Dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de mi pueblo, ha violado mi pacto. Así dice. Dios mandó no solamente a Abraham, sino a toda la familia de Abraham, a todos los descendientes de Abraham, hasta los comprados por dinero que eran extranjeros. Entonces, la circuncisión, ¿qué significa? Porque Dios mandó a hacerla. La circuncisión es una señal externa de que es el pueblo de Dios. Es una diferencia al pueblo extranjero, al pueblo gentil. Cualquiera que ya tenga esta circuncisión se
refiere? Se demuestra más bien que un pueblo, un miembro del pueblo de Israel. Por eso Dios mandó a hacer esta circuncisión para mostrar externamente que Israel es el pueblo de Israel. Pero sí, como dice ese versículo, ¿verdad? Si uno no se circuncida, dice, será cortado, así dice la Biblia. Por eso fue que Dios quiso matar a Moisés, porque Moisés tuvo que obedecer la palabra de Dios. Ahora siendo líder del pueblo de Israel, tuvo que obedecer la palabra de Dios. Dios no solamente mandó a hacer la circuncisión a Moisés, ¿verdad? Sino a toda la familia. Pero su hijo no se circuncidó. ¿Qué significa? Moisés desobedeció. Por esa razón, Dios quiso matar a Moisés por esta desobediencia. Va bien, hermanos, nosotros estamos viviendo en un buen tiempo. Si nosotros desobedecemos, ¿Dios qué nos hace? A veces ni siquiera nos castiga, ¿verdad? Porque Dios tiene mucha paciencia, mucho amor. Pero entonces, si uno desobedece, ¿Dios qué hace? Plan de una vez lo mata. Qué bonito tiempo es el tiempo en que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Mucha desobediencia la llevamos, ¿verdad? Pero Dios no nos mata. Bueno, así, por esta desobediencia, Dios quiso matar a Moisés, porque el hijo no tiene culpa, hijo pequeño, bebecito, ni puede cortar su piel tampoco, ¿verdad? Papá tiene que obedecer, haciendo circuncisión a su hijo. Entonces, ahora, hermanos, hoy en día, nosotros ya sabemos que somos pueblo de Dios, ¿verdad? Ya ahora nosotros somos pueblo de Dios. Entonces nosotros también necesitamos hacer la circuncisión. Varones, hermanos varones, hermanas, salvas, ¿verdad? Hermanos, nosotros ahora necesitamos hacer la circuncisión o no, para mostrar que somos el pueblo de Dios. Ustedes por dicha. Yo sí la tengo, porque esto es una costumbre allá de Corea también. Pero esto ahora tampoco es necesario que nosotros la hagamos. Busquemos ahora ya para ser el pueblo de Dios necesitamos otro tipo de circuncisión. Ya es diferente. Busquemos, hermano, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. El libro Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29. ¿Lo tienen, hermanos? 2, 28 y 29. Se los leo. Aquí dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora, hermanos, para ser el pueblo de Dios, ya no más necesita esta señal exterior, que es la circuncisión en la carne, sino ya todo el mundo necesita hacer la circuncisión interna
en espíritu para ser el pueblo de Dios. Quien sea, no importa. Judíos, gentiles, sí o sí tiene que ser el pueblo de Dios. Judío, siendo pueblo de Dios, ya ahora en ese tiempo es pueblo santo de Dios, ya no es. Gentiles, por ser gentiles, nunca jamás podemos ser pueblo santificado de Dios. Sí, podemos ser pueblo santificado de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer esta circuncisión en el corazón para ser el pueblo santo, santificado de Dios? Busquemos Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Es lo que sabemos muy bien, hermanos, pero vamos a repasar 2:10. Primera de Pedro 2:10. Primera de Pedro 2:10. Primera de Pedro 2:10. ¿Lo tienen, hermanos? 2:10. Primera de Pedro 2:10. Se lo leo. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora Pedro está hablando de ser el pueblo de Dios, ¿verdad? Antes ustedes no eran el pueblo de Dios, pero que ahora sí son el pueblo de Dios. Está hablando un antes y un después, ¿verdad? A partir de un momento. Antes de este tiempo ustedes no eran el pueblo de Dios, pero que ahora son pueblo de Dios. ¿Cuál sería este tiempo? ¿Cuál sería este tiempo que a uno le hace el pueblo de Dios? Versículo sabemos muy bien, ¿verdad? Primera de Pedro 1:23, arriba. Primera de Pedro 1:23. 1:23, vamos a leerlo juntos, hermanos. Vamos. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo uno puede renacer ahora como pueblo de Dios? Por la simiente incorruptible que es la palabra de Dios. Versículo 25 también. Se lo leo yo, dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Entonces, ¿cómo uno puede ser el pueblo renacido, santificado de Dios? Por el Evangelio de la salvación. Ahora sí, hermanos, ya. Unamos dos cosas, la circuncisión en el Espíritu, renacimiento por el Evangelio. Ya, escuchar el Evangelio de la salvación, entenderlo y comprenderlo y creerlo. O sea, creer el Evangelio de la salvación es la circuncisión en nuestro corazón, en nuestro espíritu, porque por el Evangelio nosotros ya renacimos como el pueblo de Dios. Antes de escuchar el Evangelio, no éramos el pueblo de Dios. Después de escuchar el Evangelio de la salvación, creerlo, ya somos el pueblo renacido, santificado de Dios. Si me explicó, ¿verdad, hermanos? Entonces ahora, esto significa que nosotros ya tenemos esta señal interior de que somos pueblo de Dios. ¿Eso cuál es? El Evangelio de la
salvación. A eso se refiere la circuncisión. Antes, externamente, una señal del pueblo de Dios. Ahora, internamente, conocer y creer el Evangelio de la salvación, una señal de ser pueblo de Dios. Ahora, entonces, aquí se viene una pregunta. Entonces nosotros ya somos salvos, justos, pueblo santificado de Dios. Necesitamos hacer la circuncisión entonces, ahora, en la carne. Busquemos en la Biblia Gálatas, el libro Gálatas. El libro Gálatas. El libro Gálatas, capítulo 5, versículo. El libro Gálatas, capítulo 5, versículo 2. ¿Qué es ese bombazo allá afuera? ¿Qué está pasando allá afuera? Ya empezó la Segunda Guerra Mundial. Gálatas 5:2. Gálatas 5:2, hermanos. Hermanos, no hagan caso, no hagan caso. Aquí no está pasando nada. Gálatas 5:2, ¿lo tienen, hermanos? 5:2 al 4. Entonces, se los leo. Aquí dice, 2 dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. 4, vamos a leerlo juntos, 4 hermanos, vamos. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, más o menos para que ustedes entiendan qué fue lo que pasó ahí en la iglesia de Galacia, ¿verdad? Ya sabemos que los de Galacia escucharon el Evangelio de la salvación por medio del apóstol Pablo, pero lastimosamente en una iglesia verdadera trabaja el diablo también. Donde Dios está trabajando, igual también el diablo trabaja, desviando a muchos, haciendo caer a muchos, debilitando la fe de muchos. Una gran estrategia del diablo es meter enseñanzas incorrectas, doctrinas incorrectas y pensamientos incorrectos. Esto es la estrategia más fuerte del diablo. La doctrina y la enseñanza falsa. El apóstol Pablo ya predicó el mismo evangelio que nosotros hemos recibido. Por la sangre de Cristo ya somos salvos una vez para siempre. Pero ahí en la iglesia Galacia se metieron escondidamente unos falsos. Pero no sé, hermanos, maestros, así se dice, hermanos no, falsos. ¿Qué significa? Meten doctrinas falsas. ¿Qué? Ustedes se tienen que circuncidar. Ustedes escucharon este mensaje de Pablo, ¿verdad? Pablo dice que por la gracia son salvos, ¿verdad? Sí, así hemos escuchado. No, eso es mentira. Ustedes escucharon por medio de un coreanito, ¿verdad? Que ustedes ya son salvos una vez para siempre por la sangre de Cristo. Ya eso es mentira.
Seguro él trae una doctrina falsa allá del país oriente. Así dijeron esos falsos hombres. Ustedes escucharon ese mensaje de Pablo. No, eso no es. Ustedes se tienen que circuncidar para ser salvos. Entonces la gente se queda así, confundida, ¿sí o no? Pablo nos predicó de que nosotros ya no necesitamos hacer absolutamente nada por nuestra salvación, por nuestros pecados, porque ya Cristo pagó el precio de nuestros pecados una vez para siempre. Y nosotros lo creemos, ya somos salvos una vez para siempre. Así nos predicó Pablo. Pero ustedes nos están predicando de que tenemos que circuncidarnos entonces para ser salvos. Por eso unos hermanos ya entraron en esta confusión. Sí tienen razón, sí tienen razón. Como por la sangre de Jesucristo, como solamente por medio de la fe, nosotros podemos ser salvos una vez para siempre. Tiene razón lo que él dice, tenemos que circuncidarnos. Algunos ya se cayeron en esta trampa del diablo. Tenemos que circuncidarnos. Así empezaron a hablar entre ellos. Esto llegó a los oídos de Pablo. Pablo bravísimo. Ustedes leen Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Pablo ya no más habla bonito como José. José actual, ¿verdad? Sino José de hace mucho tiempo. Pablo ya no más habla dulce ni bonito. Pablo habla durísimo, fuertísimo. ¿Por qué? Una enseñanza tan falsa, doctrina falsa quedó en los hermanos. Pregunto, hermanos, ¿tenemos que circuncidarnos para ser salvos? No, jamás. Ahora otra pregunta, ¿tenemos que bautizarnos para ser salvos? ¿Tenemos que guardar el día de reposo para ser salvos? Ni mucho menos. Ahora, también, ¿y qué más? ¿O tenemos que hablar en lenguas para ser salvos? Ninguna obra, hermanos, ninguna obra. Romanos 3:20 que dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pero ahora aquí, estos falsos hombres están poniendo la circuncisión como un requisito para la salvación. Por eso el apóstol Pablo bravísimo predica. Así no es. No se engañen, por favor, así no es, no se confundan. Entonces, si ustedes se tienen que circuncidar, ¿qué tienen que hacer ustedes? Versículo 3, hermanos, de nuevo vamos a ver. Versículo 3, de nuevo vamos a ver. Dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar. ¿Cuántas leyes? Toda la ley. Ok. Ustedes se tienen que circuncidar, ¿verdad? Entonces tienen que guardar toda la ley sin fallar ni un mandamiento. No solo circuncidarse, no solo guardar el día de reposo, no solo no solo bautizarse, no solo hablar en lenguas, sino guardar toda la ley para ser salvo por las obras. ¿Posible o imposible, hermanos? Imposible. Pero realmente el diablo así pone mucha trampa. ¿Dónde? Aquí, en la jupa. ¿Eh? Así digo, jupa, ya no es cabeza. Porque cabezón no quiere entender. Jupa, ya es jupa esto. ¿Verdad? Ya no puedo decir palabra bonita. Jupa, y no quiere entender cabezón terco. Ya no es cabezón, cabezona. No quiere entender lo que dice la Biblia. Por eso, hermanos, Pablo, por eso habla fuerte. Por favor, ustedes son salvos ya por la gracia, sin
ninguna obra de ustedes, solo por la gracia, por medio de la fe en la sangre de Jesucristo, ustedes ya son salvos. Este es el tema principal del libro Gálatas. Por eso, hermanos, no necesitamos circuncidarnos para nuestra salvación, ni bautizarnos tampoco para la salvación. Bautizo ya es un mandamiento para los salvos, no para ser salvos, sino para los que ya somos salvos. Un mandamiento, bautizo. ¿Me explico, no, verdad? Así, pero vamos a profundizar un poquito más, hermano, vamos a profundizar un poquito más sobre ese tema, porque es un tema muy interesante. Pero aquí, en la Biblia, aparece una historia, un caso de que uno se circuncida después de la salvación. Pero, repito, hermano, nada que ver con la salvación, nada que ver con la salvación. Pero si se circuncida después de la salvación, ¿por qué? Para predicar también. Busquemos en la Biblia Hechos 16. Hechos 16. Hechos 16. Capítulo 1. Hechos capítulo 16, versículo 1. Hechos, capítulo 16, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? 1, 16, 1 hasta 3, se los leo, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Todos y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. 3. Quiso Pablo que Timoteo fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, pero todos sabían que su padre era griego. Ahora sí, hermanos, aquí Timoteo renació, seguro por la prédica del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero este Timoteo tenía la madre judía, pero él renació. Él entonces es del linaje judío. Él llevaba un bonito testimonio, o sea, una linda vida cristiana. Felicitado por hermanos. Este Timoteo está llevando bien la vida cristiana, obediente. Felicitado por los hermanos. Por eso Pablo quiso llevarlo ya como su compañero, como pastor, algo así. Pero ahora Pablo, ¿qué hace con él? Circuncidarlo. O sea, él ya es salvo justo, renacido, pero a él lo circuncida. ¿Por qué? Por causa de los judíos. ¿Qué significa? Los judíos son así. Usted no guarda los mandamientos, yo nunca le voy a creer. ¿Por qué? Usted no guarda los mandamientos. ¿Está circuncidado? No. Usted no es judío. Ni le escuchamos tampoco. Por eso, para que los judíos escuchasen la prédica de Timoteo, Timoteo necesitaba cumplir estas leyes, estos mandamientos, hermanos, no para la salvación, sino para predicar mejor a los judíos. Busquemos 1 Corintios. Así funciona la cosa. 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9.
Primero de Corintios, capítulo 9, versículo 19. 9:19. Así funciona en ese sentido la circuncisión. 9:19. ¿Lo tienen, hermanos? 9:19. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Él, Pablo, siendo libre de todo, otra vez vuelve a ser siervo para todos, para ganar a mayor número. Versículo 20, hermanos, versículo 20, igual sigo leyendo, dice, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, así dice. O sea, los judíos critican sin escuchar nada de la prédica de alguien. Judío, circuncidado, guardando la ley, preguntan los judíos. No hacen esto, ni otro, no le escuchamos. Por eso Pablo, él sabiendo que no hace falta estar sujeto a la ley, él trata de guardar las leyes. ¿Para qué? Para que él predique el mensaje del evangelio de la salvación a los judíos también, porque los judíos ni siquiera escuchan. Por ejemplo, esto es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Un pequeño ejemplo, ¿verdad? Hace tiempo yo estuve comiendo chicharrón con tenedor. ¿Cómo se burlan de mí? ¿Cómo se le ocurre que come este chicharrón con tenedor que aquí que allá? De verdad me dio mucha vergüenza. Uy, seguro es ilegal comer chicharrón con tenedor. Es una cultura, ¿verdad? Es una cultura de ustedes. Allá en Corea casi no se come nada con la mano. Hermano, mucha bacteria, ¿no? Aquí en la mano vive mucha bacteria, por eso es mejor utilizar el cubierto, ¿ah? Pues yo estoy acostumbrado a utilizar el cubierto y de verdad, personalmente, a mí no me gusta comer algo con la mano, ni siquiera me gusta que toque algo con la mano, es que yo soy así. Pero me dio vergüenza. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo uno come chicharrón con tenedor así? Bueno, en la próxima vez como chicharrón, ahora sí, ya con la mano. Entonces, este tipo de cosas, usted vive aquí en Costa Rica, pero ¿por qué usted no aprende idioma español? Como ustedes nos dicen que predica la palabra de Dios, si usted ni siquiera quiere aprender el idioma español. ¿Me explico, verdad? Usted ni siquiera come gallo pinto. ¿Cómo usted quiere vivir acá en Costa Rica predicándonos? O sea, uno trata de aparecerse a la persona de ese lugar, por decirlo. Obviamente, solo no puedo tener este peinado como de ustedes, ¿verdad? Ni barba tampoco, ¿verdad? Pero ya uno para predicar a las personas de un país siempre trata de vivir apareciéndose a una persona de aquel lugar. ¿Sí me explico? Esto no porque a mí me obliguen, sino quiero que a mí me vean que yo quiero estar bien con ustedes. Por eso hace tiempo los misioneros como de Inglaterra, de Estados Unidos, que andaban predicando en China, en Corea, en estos lugares, ¿verdad? En estos países, ellos se ponían la ropa de ese país, de China y de Corea, así, para parecerse iguales que ellos. ¿Sí me explico, hermano, verdad? ¿Sí me explico? Así es, hermanos. Porque Timoteo no necesita circuncidarse. Pero si él no se circuncida, siendo judío, los judíos no le oyen.
Él no les puede predicar. Por eso Él, para parecerse como judío, Él se circuncidó para mayor predicación. ¿Sí me explico, hermano, verdad? Es lo mismo, hermanos. Usted dice que es cristiano, pero huele a cigarrillo. Hermanos, repito, tenemos libertad de hacer lo que nos da ganas. ¿Por qué? ¿Por qué? Somos salvos una vez para siempre. Pero hermanos, fumados, borrachos, ustedes predican ¿a quién? Honestamente, ¿a quién predicamos? Borrachos, fumados, ¿a quién predicamos? Por eso nuestra palabra no es tan importante. Y nuestro parecer en ese sentido, nuestra apariencia es más importante que nuestra palabra. Por eso, así nosotros podemos entender. Pero ahora, por eso Timoteo tuvo que circuncidarse para mayor predicación con su testimonio, con su ejemplo. Pero ahora, Gálatas 2, busquemos hermano Gálatas 2, aquí aparece otro predicador. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 3. Gálatas capítulo 2, versículo 3. Gálatas 2, 3. ¿Lo tienen, hermanos? Gálatas 2, 3. Entonces, se lo leo. Aquí dice, más, ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea, Timoteo andaba con apóstol Pablo como pastor misionero. Él se circuncidó porque él judío, Timoteo, ¿verdad? Pero aquí aparece otro pastor misionero que andaba con el apóstol Pablo, Tito. ¿Él qué hizo? No, él no hizo nada. No se circuncidó porque eres griego. Nada que ver con la ley, hermanos. Por eso, hermanos, ya ahora sí, más o menos me explico, ¿verdad? Nosotros tratamos de llevar mejor buen ejemplo a los demás para ganar a mayor número, así dice la Biblia. Así sería una enseñanza de circuncisión, pero esto también, cortar una parte de la piel también tiene un significado muy importante. Ya como que estamos acá, busquemos Colosenses, está cerca, Colosenses, busquemos. Colosenses capítulo 3. Después de Gálatas, ¿verdad? Se encuentra el libro Efesios y Colosenses, Filipenses, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tienen, hermanos? Colosenses capítulo 3, versículo 7. Entonces, 7 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Anduvisteis en otro tiempo. ¿Cuándo? Antes de renacer. Ustedes vivían así. Nosotros también antes de renacer vivíamos según placer carnal, deseo carnal. 8 y 9, 2 versículos juntos, hermanos, juntos. Vamos a leerlos despacio. Vamos. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Corta una parte del cuerpo
significa ya dejar la vida del hombre viejo. ¿Cómo nosotros vivíamos antes de recibir la salvación? Hermanos, entendamos por favor dos cosas otra vez. Antes que se me olvide, les digo con mucho amor, siempre predico, ¿verdad? Con mucho amor les predico. Aunque sea la palabra fuerte, confrontadora, yo predico, pero con mucho amor. ¿Para qué? Nos confronte la palabra de Dios y que la palabra nos cambie. Hermanos, dejar, dice aquí, dejar, despojarse. ¿De qué está hablando? Una acción, ¿sí o no? Hermanos, dejen no nos edifica para nada esto. ¿Cuándo nos edificamos? Cuando nosotros dejemos el enojo y la ira. Realmente tenemos que actuar. O sea, practicar, obedecer la palabra de Dios. Yo no tengo odio, pero no le hablo. Entendamos bien. Bueno, yo no tengo odio a nadie, pero no ando con nadie. Aislado ando. Pero yo no tengo odio a nadie. ¿Hasta cuándo se van a justificar? Uno tiene que accionar, o sea, actuar conforme a lo que dice la Biblia. Ya, no solo estoy hablando de esas obras malvadas. Por ejemplo, esto ya es indiscutible. Fumar, consumir droga, tomar. Hermanos, indiscutible, ¿verdad? Siendo justo renacidos, tenemos que dejar este tipo de cosas, ¿sí o no? Noviazgo, tenemos que dejarlo. Todo ese tipo de cosa que es mala, tenemos que dejarlo. Ese tipo de cosa, ¿verdad? Es una cosa. Y segundo, nosotros antes de recibir la salvación, ¿cómo vivíamos? ¿Dónde está dinero? Vamos. Hoy jefe me dice que yo trabaje domingo, así trabajo. Eso también, ¿qué? Vivir según la carne, ¿sí o no, hermanos? Preocuparse tanto por el dinero también. Vivir en el tiempo antiguo, ¿sí o no, hermanos? En el tiempo del viejo hombre, ¿sí o no? ¿Por qué? Ahora Dios que nos dice, yo te ayudo, ahí está mi ayuda. Pero uno se preocupa, no confía en Dios, busca su manera y su forma y se va buscando la manera y la ayuda del mundo. Eso también vivir en el tiempo del viejo hombre. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ya cortar. Una vida ya tenemos que cortar. ¿Qué? ¿Cómo vivir antes de recibir la salvación? Antes de recibir la salvación, para no tener problema con la familia, ¿verdad? Entonces, ok, así para yo complacerle a mi esposo, a mi esposa, le hago caso. Antes de recibir la salvación, así vivíamos, ¿verdad? Pero ahora, igual. No quiero problema con mi familia, le hago caso mejor. Antes vivíamos así, ¿sí o no? Pero ahora, ¿por qué vivimos así? Por eso la Biblia siempre habla dos tiempos diferentes. Un antes, un después. Antes de renacer, vivir así es normal, igual para todos los pecadores. Pero después de recibir la salvación, ya tiene que ser diferente. ¿Cómo cortar una parte del cuerpo? Hay que cortar, hermanos. Hay que ya cortar. Tiempo de Dios. Disculpen, hermanos. Tiempo de Dios. Obedeciendo. Desobedeciendo, esperar el tiempo de Dios. Eso es un gran malentendido de uno. Yo espero el tiempo de Dios. ¿Cómo el tiempo de Dios no quiere obedecer la palabra de Dios? Se empeora el asunto. Duro, ¿verdad? Muy duro, hermanos. Pero, hermanos,
Es que no estoy pecando, solo no quiero tener problema con mi familia, no estoy pecando, sí está pecando. ¿Por qué? ¿Usted a quién hace caso? ¿A la esposa, al esposo, al hijo o a Dios? ¿Cómo no está pecando? ¿Cómo no está pecando? ¿A quién usted le hace caso? Al jefe que le paga dinero, ¿verdad? Amigo, puede venir este domingo a trabajar. Sí, claro, con mucho gusto. ¿Cómo con mucho gusto? Un domingo es para Dios, ¿verdad? Con mucho gusto voy a trabajar. ¿Cómo con mucho gusto? Siendo ya hijo de Dios. ¿A quién le manda? ¿Dios o el jefe? Ya jefe le está mandando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es una vida diferente? ¿Un antes o un después? Eso no es una vida diferente. Porque yo tengo que estudiar mucho, yo tengo que hacer esto porque me siento cansado. Ya la carne, el pensamiento nos manda. Antes de recibir la salvación sí vivíamos así, pero después de recibir la salvación tenemos que dejar y despojarnos de este tipo de cosas. Por eso ahí dice cortar, por eso corta, eso cortar. ¿Cómo vivir? La manera de vivir antes de renacer y la manera de vivir después de renacer tiene que ser diferente, hermano, tiene que ser diferente. Sí. Cada uno tendrá su tiempo ya para obedecer. Claro que sí, hermanos. Pero entre más rápido sería mucho mejor, hermanos. Después y después. Entonces el asunto no se mejora. Usted no crece tampoco en la fe. Por eso, aunque no empiece ya, tiene que empezar ya, o lo más pronto posible. Así tiene que ser, hermanos. De verdad. Por eso dice, corta. Entonces, la circuncisión nos enseña eso, hermanos. Ya, cortar. Una vida diferente. Un antes, un después, ya. Cortar la manera de vivir en el tiempo del viejo hombre. Hay que cortarla para nosotros recibir, o sea, para nosotros vivir conforme a la manera de Cristo, conforme a la palabra de Dios. Poco rápido vamos a ver para finalizar ya. Entonces, hermanos, como que ya esto sería la enseñanza de la circuncisión. Ahora, porque Dios quiso matar a Moisés por la desobediencia, ¿verdad? Entonces, esto también nos enseña unas cosas muy importantes. Ya por falta de tiempo, vamos a ver unas partes para finalizar. Primera de Timoteo 4, Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, 4, 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. ¿Lo tienen, hermanos? 4, 12. 4, 12. Primera de Timoteo 4, 12. Entonces, vamos a leerlo juntos. Vamos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Moisés es el líder del pueblo de Israel. Moisés, siendo líder, tiene que dar mejor, ¿qué dice? Ejemplo. Sé ejemplo, dice. Timoteo era pastor. El apóstol Pablo, como pastor superior de él, le aconseja: Timoteo, sé ejemplo de los creyentes, de los hermanos. Un líder tiene que dar mejor ejemplo y testimonio. Pero, hermanos, no estoy hablando solamente, de mí, que soy líder de la iglesia, ni tampoco de los líderes del sector, sino estoy hablando
La Biblia está hablando de cada uno de nosotros. ¿Qué son ustedes en casa? Padre, ¿qué es usted en la casa? Yo soy obediente, mi esposa es mandona. Está mal. ¿Usted es el líder de su familia, sí o no? ¿Usted es la cabeza de hogar, sí o no? Ay, no quiero ir a la iglesia. Ay, no leo la Biblia. ¿Su hijo? Igual a usted le va a copiar. Mamá, usted no lee la Biblia. Papá, usted no lee la Biblia. Papá, usted no hace nada. Papá, usted no quiere ir a la iglesia. Papá, usted cada rato falta. Papá, ¿qué aquí, papá? Ya, porque me dice que haga yo. Ahora, los chicos son muy obedientes. O algunos hermanos tienen chicos pequeños obedientes de verdad. Pero todo lo que ustedes muestran a sus hijos se van a volver delante de los ojos de ustedes. Mamá, usted hace 2 años no fue al retiro, ¿verdad? Porque me dice que yo me vaya. Yo no quiero. Después usted se va a arrepentir de lo que usted ha hecho anteriormente. Porque, hermanos, ese año no va a pasar. Mi hijo es chiquito, aunque yo no me vaya al retiro, él no va a decir nada. Sí, cierto. Ahora en ese tiempo no va a decir nada. Pero ya pasa 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, ¿verdad? Usted realmente quiere que la familia obedezca a la palabra de todo eso, ¿verdad? Su hijo le va a decir, mamá, usted hace 2 años, hace 3 años no fue al retiro de verano, pero ¿por qué me dice que me vaya? Mamá, usted no fue al retiro de verano porque me dice que yo me vaya a la escuela, al colegio de la iglesia. ¿Por qué? Yo no quiero. ¿Con qué autoridad usted va a decir a su hijo? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Hijo tiene que leer la Biblia. Mamá, usted ni siquiera va al retiro porque me dice que yo lea la Biblia. ¿Con qué autoridad usted va a mandar? Eso es dictador. Eso se llama dictador. Usted no da ejemplo, solo manda. Dictador, ¿sí o no? Usted manda. Hijo, usted escucha, solamente obedezca porque yo le mando. Sí, hijo, así obedecerá. Pero cuando crezca, ya entiende. Mi mamá, mal obediente. Mi papá, mal obediente. No obedece, me manda que yo haga. Va a venir un choque fuerte al hijo. Mi mamá dice que yo hago, pero ni siquiera lo hace. ¿Entienden, hermanos, verdad? Ahora su hijo pequeño, no entiende, no escucha muchas cosas, sí. Pero cuando crezca, todo lo que usted ha hecho, ha mostrado ante su hijo, se va a volver como una consecuencia, como una consecuencia. Pues hermanos, la obediencia de hoy es importante. Dios es así. Hoy no hice tal cosa, mañana Dios me va a pegar. No es así. Hoy uno desobedece, Dios a su debido tiempo, hacia uno le manda su perfecta consecuencia por la desobediencia, por el pecado, hermanos. Por eso, hermanos, ustedes son líderes en cada lugar, en la casa y en la empresa también. Ustedes son líderes en la empresa, ¿por qué? Ustedes son únicos, salvos en la empresa, ¿sí o no? En el colegio, en la universidad, ¿sí o no? Ustedes tienen que predicarles a los alrededor, ¿verdad? Los de alrededor. ¿Con qué ustedes van a predicar? Vamos a la iglesia, vamos que aquí, que allá. Excelente. Pero, ¿cómo? ¿Fumando? ¿Tomando? ¿Mintiendo? ¿Siempre chismeando? ¿Hablando cosas negativas? Así van a predicar. No, hermanos, nada que ver. Pero uno siempre dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que dice por qué? Ya sabe lo que no está haciendo bien, ¿verdad? Por eso, hermanos, un líder, o sea, cada uno sí o sí tiene que llevar buen ejemplo. Segundo, Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Segunda enseñanza de esto, ¿verdad? De esa historia. Proverbios 14. Proverbios 14, versículo 1.
Proverbios capítulo 14, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? 14, 1. Entonces, 14:1, vamos a leerlo juntos. Vamos. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Ahora, hermanos, por dicha Moisés tenía una esposa sabia. Si la esposa, si no se hubiera metido en ese asunto, Moisés habría terminado pero muerto, ¿verdad? Pero la mujer sabia se metió en ese asunto para parar el castigo que Dios le iba a mandar a su esposo Moisés. Muy sabia. Ahora, hermanas, primero hablamos de las hermanas, ¿verdad? Hermanas necesitan ser mujeres sabias. Por favor, hermanas. Obviamente voy a hablar de los hermanos, ¿verdad? Hermanas, hermanos y hermanas también, ¿verdad? Hermanas, como dice la Biblia, se sujetan a los maridos. Pero lastimosamente la esposa no se quiere cambiar. Y quiere que siempre el esposo la ame. Muy egoísta, muy egoísta. ¿Por qué usted no cambia entonces? Solo espera que su marido la ame. ¿Por qué usted no cambia? Muy egoísta. El hombre obedece, cumple con el deber que Dios le mandó al hombre. Claro que sí. Pero la mujer también cumple con el deber que Dios le mandó a la mujer también. La mujer ayuda idónea tiene que ser. Hace mucho tiempo pasó esto. Bueno, si me contó un pastor que está llevando mucho tiempo de su pastoreo, ¿verdad? Había una hermana que llevaba una linda vida cristiana, por mucho tiempo, ¿verdad? Pero ella siempre decía, mi esposo no quiere ser salvo, el esposo no era salvo, mi esposo no quiere. Entonces al pastor le entró la curiosidad, ¿por qué pasa? Porque esa hermana muy obediente, ¿por qué le pasa? Lo que pasa es que ella es mandona en la casa, casi domina sobre el marido. Ella manda, ella grita, ella regaña al esposo, como tener a su hijo. ¿Ustedes creen que por llevar buena vida cristiana en la iglesia, el esposo va a querer ser salvo por la esposa? Nunca, jamás. Por esta razón, pastor la llamó para darles consejo, ¿verdad? Hermana, vea, así no es la cosa. Así, usted tiene que ayudar a su esposo, sujetarse a su esposo con mucho amor. Pero hermanos, ahora sí, ustedes escuchando esto, ¿qué hace? Yo escuché lo que siempre pastor dice. Esta hermana ya tomó, agarró este consejo. Sí, voy a cambiar yo. No es que mi esposa es... Nada que ver. Yo voy a cambiar, porque la Biblia dice punto. No es que él, no es ella, no es que mi marido. Hermano, nada que ver, por favor, nada que ver. Yo voy a cambiar. Ella empezó a cambiar, al final el esposo con mucha curiosidad. Él ya escuchó el evangelio de la salvación, renació, porque la esposa cambió. Es que mi esposo no, hermano. Sí, a veces pasa eso, ¿verdad? Pero nada que ver, hermano. Es que no, usted no quiere cambiar. Eso es, hermanos. Por eso, hermanos, la esposa sabia edifica la casa. Y así, por favor, hermanas, ustedes sean ayudas idóneas para el esposo también, por favor. Pero otra vez malinterpreten. Es que mi esposo me dijo que no fuera al retiro. ¿Qué van a hacer?
Mi esposa me dice que yo no fuera al retiro. ¿Qué van a hacer? Yo soy ayuda idónea, le hago caso. ¿A quién obedecemos primero? ¿Al Señor o al esposo? Eso no es ayuda idónea. Está derribando con su mano la casa. Usted está derribando la casa, desobedeciendo a Dios. Ayuda idónea significa la que obedece la palabra de Dios primero y luego ayuda al esposo también espiritualmente, sujetándose al esposo, pero primero obedecer a Dios y después amar al esposo, sujetarse al esposo. Primero a Dios, obviamente, indiscutible. Por eso, hermanos, esta es el rol de la ayuda idónea, como Séfora. Y por último, este tema, como nosotros estamos compartiendo, Josué 24:15, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ni siquiera yo obedezco. ¿Cómo mi familia va a ser salva, va a obedecer a la palabra? Ni siquiera yo obedezco. Yo y mi casa, dice por eso. Pues uno se edifica primero espiritualmente. Uno mismo. Y luego, por último, ahora voy a hablar un poco del tema de los niños. Vamos a ver un versículo ya para finalizar, hermanos. Moisés no enseñó al hijo la obediencia, ¿sí o no? Obviamente el padre no quiso obedecer, ni siquiera le dice al hijo que obedezca. Porque el padre tampoco obedece, ¿qué le va a decir al hijo que obedezca? Por eso el padre tiene que enseñar al hijo la obediencia a Dios. Busquemos para finalizar igual Proverbios 13:24. ¿Lo tienen, hermanos? 13:24. Se lo leo. El que detiene castigo a su hijo, ¿qué dice? Aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No estoy hablando de que, hermanos, cada rato peguen, castiguen a los hijos. Por favor, hermanos, no malinterpreten lo que dice la Biblia. Corregir primero, castigar, pegar para corregir, esto es como de último, por decirlo. Si no hace caso, te pego. Por favor, hermano, no hagan esto. Por favor, no hagan esto. Pegar es de última opción, de última opción. De última opción. Esto. No hagan eso, por favor, hermanos. Eso es de última opción. Primero, con palabra, corrige. Si jamás ellos van a hacer caso, una vez, segunda, tercera, ustedes enseñan con mucho amor. Su hijo, ¿por qué se rebela contra usted? Porque no siente amor de su padre, de su madre. Porque siempre pega, corrige. Nunca siente amor, solo he golpeado, pegado. ¿Cuándo va a sentir el amor del padre? Solo le pega. Por eso primero es mostrar suficiente amor al hijo. Amor, te quiero, amor, te amo. Mostrar suficiente amor al hijo y luego corregir con amor, con palabra. Y luego, hijo, de verdad no quiere hacer caso. Ahí ya uno levanta el palo. Pero antes de esto, corregir con amor. Eso es uno. No cada rato. Por favor. Un niño que 2 años, que sabe, pobrecita. Ustedes enseñan con mucho amor, con mucha paciencia. Y vamos a buscar un versículo más, Proverbios 29, 29:15, igual, vamos a leerlo juntos, hermanos, vamos. La barra y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su
madre. Por eso, hermanos, la corrección es muy importante enseñar. Es que si yo le digo esto, a mi hijo no le va a gustar. No le va a gustar. No importa. Usted le dice al hijo lo que él o ella tiene que cambiar, tiene que corregirse. Con mucho amor. Pero, hermanos, pegando eso no es la manera. 1, 2, 3, 4, enseña, corrige. ¿Cuántas veces, hermanos, yo les había dicho que no faltaran los miércoles a la iglesia, domingos a la iglesia? ¿Cuántas veces yo había dicho que fuéramos al retiro? Algunos no van, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Mañana traigo palo, para darle. No puedo. Otra vez con amor les corrijo, con amor les enseño, hermanos, tenemos que ir al retiro, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Siempre sigo hablando de lo mismo. Corrección, enseñanza. Necesitamos para nuestros hijos. ¿Me explico, hermano, verdad? Este tema es demasiado largo, por eso en otra ocasión les voy a predicar. Así que, hermanos, hoy hemos escuchado, hemos aprendido muchas cosas. Ahora, ¿qué nos edifica? Obedecer. Escuchar no nos edifica, sino obedecer nos va a edificar. No señalé, ¿verdad? Ni critiqué, ¿verdad? Con mucho amor les di corrección y consejo. Entonces, hermanos, por favor, espero que Dios les ayude a obedecer. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro Dios, le damos muchas gracias por permitirnos su santa palabra. Realmente nosotros no sabemos nada, solo nuestro Padre Dios nos tiene que permitir entendimiento. Señor, por favor, ayúdenos a que nosotros obedezcamos y practiquemos lo que hoy hemos aprendido, para que esto no se nos vaya insignificante, sino que la palabra suya quede en nuestro corazón bien grabada, para que nosotros de verdad experimentemos la mano y el poder de Dios por medio de nuestra obediencia. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos.